Free audio post-production by alphonic.com. Bueno, el tema de la clase de hoy es precipitaciones. Como les dije en la clase de ciclo hidrológico, de ahora en adelante vamos a ir viendo uno a uno los distintos procesos de este ciclo. Bueno, acá tienen el temario lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver atmósfera, presión atmosférica, evaporación, transpiración, después el mecanismo que origina las precipitaciones, clasificación de las precipitaciones según su origen, según el régimen, análisis de datos pluviométricos y la forma en que se calcula la precipitación media de una cuenca. Y las curvas características de las precipitaciones como curva de masa, curva de litograma, intensidad IDF, que es intensidad, duración y frecuencia. Bueno, acá tenemos en el esquema las partes de la atmósfera. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la troposfera, que es donde ocurren los fenómenos meteorológicos, que el límite está aproximadamente a los 12 kilómetros. Por encima está la estratosfera, que es una zona donde las condiciones son más estables y es por donde vuelan los aviones. En el cuadro tienen la composición de la atmósfera en cuanto a los gases que contiene. Fíjense que los principales gases son el nitrógeno y el oxígeno, pero ahí está remarcado también la presencia de vapor de agua. Si bien el porcentaje es pequeño, está presente. De acuerdo a lo que dijo Torricelli, nosotros vivimos en el fondo de un océano de aire. ¿Qué significa esto? Que nosotros sobre nuestra cabeza tenemos una presión. Esta presión está ocasionada por la atmósfera, por la densidad de la atmósfera que es debida a la presencia de gases. En la parte inferior, ustedes tienen graficado la experiencia que realizó Torricelli, en la cual utilizó un recipiente abierto a la atmósfera y colocó un tubo. El líquido que él usó fue el mercurio. Entonces, el fundamento es que el aire, debido a esta presión atmosférica que les mencioné, va a ejercer una fuerza sobre el líquido o fluido, y esta presión va a ocasionar el ascenso dentro del tubo. En el caso del mercurio, el ascenso que se producía debido a esta presión de la atmósfera era de 760 milímetros de mercurio. Mientras que si en lugar de mercurio usaba agua, el ascenso era de aproximadamente de 10 metros de columna de agua. A esta medida se la denominó una atmósfera, que es la presión atmosférica. Puede haber otras unidades, hectopascales, pero principalmente se utilizan estas, o metros de columna de agua, o miligramos de mercurio, que sería la original. Acá en el esquema, lo que ustedes tienen es el gráfico, en donde lo que se muestra es que a medida que vamos subiendo, que aumentamos la altura, el espesor de capa que vamos a tener por encima va a ser menor, se va achicando. Y por lo tanto, si es menor va a ser el peso. Entonces, vamos a esperar que a mayor altura tengamos una menor presión atmosférica. Acá en el gráfico tienen como ejemplo la cima del Everest, que está a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Fíjense que dice que la presión atmosférica en ese punto es de 300 milímetros de mercurio, mientras que a nivel del mar la presión, lo que yo les mencioné con la experiencia de Torricelli, es de 760 milímetros de mercurio. Esto está mostrando claramente el menor peso que tenemos a medida que aumentamos la altura. ¿Qué consecuencias tiene esto? Si nosotros, por ejemplo, hervimos agua a una altura sobre el nivel del mar,
el agua va a hervir aproximadamente a los 100 grados centígrados. Ustedes saben que en este proceso, que cuando se produce la ebullición, estas burbujas tienen que romper la presión que en realidad está ejerciendo la presión atmosférica. Entonces, cuanto menor sea la presión, con más facilidad se va a producir la ebullición. Por lo tanto, es de esperar que cuanto más alto estemos, menor sea la temperatura necesaria para que el agua hierva. Vamos a tomar como ejemplo la cima de Everest. En el Everest, si estuviéramos en el Everest y pusiéramos agua a hervir, aproximadamente el agua herviría a los entre 60 y 70 grados. Es decir, que aproximadamente cada 300 metros la temperatura necesaria para que hierva el agua va a disminuir en aproximadamente 1 grado. Esa es la relación. Eso lo pueden ver ustedes acá mismo. Si están en Buenos Aires, hay días en que cuando ponen el agua para el mate, puede llegar a hervir. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es menor, y entonces hierve con más facilidad, con menor temperatura. Otra implicancia que tiene, y que por ahí lo escuchan, es en las bombas que trabajan con agua. Muchas veces en la succión generan una presión muy baja. Y con esa presión tan baja, el agua puede llegar a hervir a temperatura ambiente, a 20 o 25 grados. Bueno, esto puede provocar la ruptura de la bomba. Esto, bueno, tiene que ver con un diseño hidráulico. Ahora, si nosotros consideramos las distintas regiones del planeta, lo que vamos a ver que la presión atmosférica no es igual en todos los puntos. Yo ya les había mencionado antes que existía un calentamiento desigual del planeta debido a la forma en la que inciden los rayos solares. Por lo tanto, vamos a tener zonas en la que la presión es mayor. Estas zonas se denominan anticiclones, esto lo deben haber visto en climatología, y otras zonas en donde la presión es menor. Estas zonas se denominan ciclones. En el dibujo de su derecha, en la parte superior, ustedes pueden ver que está identificado con una A. Eso es una zona de alta presión, un anticiclón. Mientras que con la B se designan las zonas de baja presión. En el gráfico que está en la esquina inferior izquierda, ustedes tienen el gráfico de la presión atmosférica para una determinada estación, y lo que pueden ver es cómo es la evolución a lo largo del año. Fíjense que no se mantiene constante a lo largo del año. Ahí ustedes tienen 3 líneas, que son la mínima presión, la presión media y la máxima presión que se registra, porque tampoco es constante durante el día. Bueno, ¿cómo afectan los anticiclones en la presencia de lluvias? Los anticiclones, les dije entonces que son zonas de alta presión. Por lo tanto, son zonas generadoras de viento. La presencia de un anticiclón va a actuar como una especie de bloqueo para los sistemas asociados a las lluvias. Es decir, que cuando hay presente un anticiclón, una zona de alta presión, no se esperan lluvias. Esto explica también por qué la presión atmosférica es un indicador de la lluvia, si vamos a tener o no lluvia. En general, cuando se dan determinadas condiciones, cuando tenemos alta humedad relativa,
Si la presión es baja, la presión atmosférica, hay muchas probabilidades de que llueva. En cambio, si la presión atmosférica es alta, es, no esperaremos lluvias. Bueno, acá tienen un mapa en donde se ve la presión atmosférica sobre el nivel del mar para los meses. El gráfico de arriba es el de enero y el gráfico de abajo es el de julio. Fíjense cómo varían las zonas en donde se encuentran estas zonas de baja presión, las zonas ciclónicas, los ciclones, o las zonas de alta presión, los anticiclones. Y si observan en el mapa de enero, van a ver el noroeste argentino, marcado con una L, que hay un centro de baja presión. Este centro de baja presión se instala durante el mes de enero y es el principal responsable de que las lluvias en el NOA ocurran durante los meses cálidos, los meses de enero o febrero. Entonces podemos hablar de lo que es un gradiente barométrico. Una isobara es una línea que une puntos de igual presión atmosférica. Cuando hablamos de gradiente, siempre recuerden lo mismo que vimos con las curvas de nivel, va a existir un movimiento que es de valor mayor hacia el valor menor. Bueno, en esa zona entonces es para donde se van a dirigir los vientos, o sea, la masa de aire va a ir de un menor valor, de un mayor valor, perdón, de baja presión a un menor valor. Y en este gráfico observen que la distancia que existe entre estas isobaras no es igual en todos lados. Hay zonas en donde las isobaras están muy cercanas. Bueno, acá el gradiente va a ser mayor, es decir, que en esas zonas se esperaría que las masas de aire se muevan con una mayor rapidez. Otra cosa que pueden ver acá en este mapa es en la parte derecha, inferior derecha, marcado con una B, hay un centro de baja presión. Si ustedes observan, van a ver colores celestes y verdes. Estos colores están indicando presencia de precipitación. Acá a la derecha tienen la escala. Mientras que en las zonas marcadas con A, el anticiclón, fíjense que no se observa ninguna presencia de precipitaciones. Ahora, yo les dije que en la atmósfera había vapor de agua, era uno de los gases que componían la atmósfera. ¿En qué otras formas se puede encontrar el agua además de como gas? Al agua la podemos encontrar en forma líquida o en forma de hielo, de cristales de hielo. Ahora, ¿cómo llega esta humedad a la atmósfera? ¿Cómo llega el agua a la atmósfera? El agua va a llegar a la atmósfera como vapor. ¿Y de dónde proviene ese vapor? Va a provenir de superficies libres de agua, principalmente de los océanos, y va a provenir de la evapotranspiración de los continentes, evaporación de los suelos y transpiración de las plantas. El 80% del vapor presente en la atmósfera proviene de los océanos y el 20% del continente. Y de ese 20, la mitad es transpiración de los vegetales. Vamos a ver un poco lo que es la evaporación. Si bien esto ustedes lo vienen viendo desde el colegio secundario, pero bueno, acá tienen un esquema en donde tienen unos puntitos que son rojos y otros puntitos negros. Y tienen algo marcado con celeste. Bueno, esto estaría simulando el agua y los puntitos negros serían las partículas que conforman el agua.
Estos puntitos negros, estas partículas, estas moléculas, están en continuo movimiento. Y como hay un choque de unas contra otras, a veces van a alcanzar una determinada velocidad. ¿Qué genera esto? Que si estas moléculas están cerca de la superficie, pueden llegar a saltar hacia la atmósfera. ¿De dónde va o cuál es la energía que provoca este movimiento o acelera este movimiento? Es el calor. En el caso de la evaporación de los océanos o superficies libres, la fuente es el sol. La transpiración de las plantas también es una evaporación, pero se llama transpiración ¿por qué? Porque ocurre dentro de las plantas. Se produce a través de algo que se llama estomas, que permiten la apertura y que salga el vapor de agua. Bueno, y acá lo que tienen en este gráfico son curvas en donde lo que se está graficando es la presión de vapor. Se llama presión de vapor de saturación a saturación. En el eje de las Y está marcada la presión, en este caso medida en milímetros de mercurio, mientras que en el eje X tiene la temperatura en grados centígrados. Esto lo deben haber visto en climatología, pero lo que les está dando idea es que existe una relación entre la presión de vapor y la temperatura. ¿Esto por qué es así? Bueno, acá tienen la curva de tensión de vapor de saturación del agua en función de la temperatura. ¿Qué significa este gráfico? Este gráfico lo que está indicando es que, por ejemplo, en el punto que está marcado con E, a los 39 grados, la presión de vapor máxima que podría contener esa masa de aire a esa temperatura es, lo que tienen que hacer es extender la línea hasta encontrar la curva de saturación, es de aproximadamente 70 hectopascales. En este caso la unidad de presión está en hectopascales. ¿Qué significa esto? Que esta masa de aire puede contener el agua en forma de vapor a 39 grados centígrados hasta una tensión de 70 hectopascales. Por encima de esto, de este valor de presión, es decir, si aumentáramos el vapor, si se aumentara el vapor, ¿qué se va a producir? Se va a producir una condensación. Es decir, que parte de esas partículas de vapor van a pasar al estado líquido. De la misma forma, si yo disminuyo la temperatura de la masa de aire, en lugar de aumentar la cantidad de vapor de la masa de aire, se va a producir condensación. Fíjense, si tenemos el punto E, si yo bajo la temperatura de 39 a 27 grados, a partir de esa temperatura, ya vamos a tener condensación. Y si la sigo bajando, cuando sigan la línea, voy a tener cada vez más agua, más condensación. ¿Esto cómo lo pueden ver ustedes? Vamos a suponer que ustedes hagan la prueba, tomen un vaso de agua fría, ponen un vaso de vidrio, ponen agua fría. Y van a ver que inmediatamente se empieza a condensar, empieza a haber gotitas, condensaciones en estado líquido, empieza a haber gotitas que se van a pegar al vaso. ¿Eso por qué se da? Porque al poner el vaso, que está a una temperatura mucho menor, estoy enfriando la masa de aire que está cercana a los bordes del vaso. Entonces, estoy haciendo esto, estoy bajando la temperatura y por lo tanto voy a llegar a lo que es la temperatura de saturación.
y voy a tener presencia de gotitas de agua. Bueno, esto es lo que va a pasar también en la atmósfera. Si por algún motivo la temperatura de una masa de aire disminuye, voy a empezar a tener condensación, voy a tener pequeñas gotitas de agua que van a quedar suspendidas en la atmósfera. Son tan chiquititas que no son atraídas por la fuerza de gravedad. Ahora, para que se formen las nubes están formadas por gotas de agua. Cuanto más oscura es la nube, más grandes son las gotas de agua. Es decir, que cuando vemos que las nubes son negras, es muy probable que inmediatamente empiece a llover, se descuelguen esas gotas de agua. Pero para que estas pequeñas gotitas que se producen con la condensación se puedan unir y formar gotas que puedan caer, son necesarios núcleos de condensación, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando hablo de precipitaciones, no solamente me estoy refiriendo a lo que comúnmente llamamos lluvias, que es el agua que cae por acción de la gravedad a la superficie terrestre, ya sea en forma líquida, en forma sólida, como por ejemplo la nieve o el granizo. Es decir, que precipitaciones son tanto lluvias, estado líquido, nieve y granizo. Y acá lo que tienen son distintos tipos de precipitación. Esto es para conocimiento general simplemente. La niebla es un tipo de precipitación. Simplemente que las gotas son tan chiquitas que quedan suspendidas, están suspendidas en el aire. Si esas mismas gotas nosotros le diéramos núcleos de condensación, que los núcleos de condensación tienen que tener las características de ser higroscópicos, es decir, que atraigan al agua, que permitan que el agua se adhiera a su superficie. Esas gotas, entonces, esas pequeñas gotitas se unirían alrededor del núcleo y caerían. Y también tenemos el otro tipo de precipitación, que ya viene desde nubes, como la llovizna, la lluvia, el chaparrón, la nieve, el granizo. Entonces, para que haya precipitación, yo necesito una masa de aire que contenga humedad, que tenga vapor de agua. El otro paso que necesito es que de alguna forma esa masa de aire se enfríe para que exista condensación. Y finalmente, antes de que se formen las nubes, lo que voy a necesitar son núcleos de condensación para que las gotas vayan creciendo de tamaño. Es decir, que las nubes serían la manifestación visual del vapor de agua presente en la atmósfera. Bueno, acá está lo que yo les explicaba con respecto a un vaso de agua, por ejemplo. Cuando tengo una masa de aire y le bajo la temperatura, lo que voy a hacer es empezar a tener condensación, siempre y cuando alcance lo que es la curva de saturación. Que, como vieron en gráficos anteriores, cada líquido tiene distinta curva de saturación. Esta es la del agua. Bueno, y acá lo que tienen es, en un caso en el de arriba, tienen una superficie libre de agua, en donde se observa el fenómeno de la niebla. Que si ustedes piensan, se ponen a pensar, ¿cuándo se produce este fenómeno? En invierno. ¿Y qué ocurre en invierno? Que vamos a tener aire frío que se está desplazando. Entonces, ¿qué va a provocar este aire frío? Lo mismo que provocaba ese vaso de agua con el aire que estaba alrededor. Este aire frío lo que va a hacer es bajar la temperatura de la masa de aire y entonces se va a alcanzar
la saturación y vamos a tener condensación, vamos a tener presencia de pequeñas gotitas de agua que quedan flotando porque no tienen a qué unirse. Las nubes, a su vez, pueden contener el agua en forma líquida, como pequeñas gotas, o directamente en forma sólida, como hielo. ¿De qué va a depender que sea de una forma o de otra? Ahí vamos a ver, pero es básicamente de la altura que alcance la masa de aire. Ustedes saben que a medida que nos elevamos, la temperatura va disminuyendo. Bueno, esta foto, nada, lo que muestra es, ahí ustedes pueden ver las nubes. Entonces, ¿cómo se desarrolla una nube? Tenemos una masa de aire que tiene vapor de agua. Esta masa de aire, por algún motivo, por algún mecanismo, asciende, se expande, se enfría por dos motivos, una porque se expande y otra porque la temperatura circundante cada vez va siendo menor. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene menor capacidad para contener vapor de agua o agua como vapor y entonces se produce la condensación, se forman pequeñas gotas de agua, que esto es la nube, es un conjunto de pequeñas gotas de agua. Bueno, acá tenemos los distintos mecanismos que van a dar lugar a ese ascenso necesario de la masa de aire. En primer lugar, ustedes tienen algo que dice convección, es decir, que una masa de aire que es más caliente que el aire que la rodea, tiene un menor peso, entonces se va a producir un ascenso. Otra forma de ascenso, en este caso ya es forzado, es obligado, es que está la masa de aire que viene avanzando, se encuentra con un obstáculo y entonces tiene que ascender para poder pasarlo. El caso de las montañas es lo que se llama origen orográfico. Después más abajo lo que tienen es, bueno, es una convergencia que en realidad está muy ligada al primer caso, la convectiva, pero hay una convergencia, hay un punto de baja presión, entonces el aire, ¿qué pasa? Empieza a converger, a venir hacia ese punto. Como hay mucha cantidad de aire, de masa de aire, se va a producir un ascenso. Y en el cuarto gráfico lo que tienen es el ascenso que se produce porque chocan dos masas de aire de distinta temperatura. Esta frontera entre las masas de aire es la que se llama frente. Son lluvias de tipo frontal. Entonces, básicamente tenemos lluvias que son de tipo convectiva, de tipo orográfica y de tipo frontal. Bueno, acá tienen la explicación de por qué se enfría la masa de aire cuando asciende. Es por dos motivos. Una es porque al elevarse, dijimos, a mayor altura, la temperatura del aire cada vez es menor y entonces esa masa de aire se va a enfriar porque el aire que la rodea tiene menor temperatura. Y el otro motivo es porque esa masa de aire, a medida que asciende, dijimos que la presión atmosférica es menor, por lo tanto, se va a expandir. Y al expandirse se libera calor y entonces también se enfría. Bueno, acá tenemos entonces la clasificación de las precipitaciones según su origen. Entonces, distinguimos dos grupos básicamente. Unas son las precipitaciones convectivas y otras son las precipitaciones frontales. Dentro de las convectivas tenemos las que son por convección dinámica, que son aquellas en las que la masa de aire está muy caliente, está mucho más caliente que el aire que la rodea, entonces se produce su elevación, o porque hay un punto, un centro de baja presión, entonces hay gran convergencia de masas de aire y se produce el ascenso. Eso sería convección dinámica. En este caso, las lluvias asociadas a este tipo de precipitaciones son lluvias muy fuertes, son tormentas, son las típicas tormentas de verano.
Después tenemos el otro caso de convectivas, que son las de convección forzada, es decir, que tenemos la masa de aire que viene moviéndose, viene avanzando. Acuérdense que es por un gradiente de presión, va a ir de mayor presión hacia mayor presión anticiclón, menor presión ciclón, y se va a encontrar con una barrera. Generalmente es una montaña. ¿Y qué pasa en ese caso? Para continuar avanzando esa masa de aire se va a elevar, en esa elevación se enfría, y entonces es normal que del lado que viene el viento, generalmente es una zona húmeda, porque se van a producir las nubes de ese lado y van a descargar, y luego con el aire, la masa de aire continúa, pero ya sin humedad, es aire seco. O el otro caso que se puede dar es que esa barrera que se presenta no es tan elevada, es una barrera baja, y entonces la masa de aire asciende, hay condensación, pero no se llegan a formar gotas de agua grande, y entonces la precipitación se produce del otro lado de la barrera. Estas son las lluvias orográficas. Y finalmente tenemos las precipitaciones de tipo frontal, que yo les dije que se da por el choque, por el encuentro entre dos masas de aire de distinta temperatura. Es una masa de aire caliente y una masa de aire frío. Acá, dentro de las frontales, tenemos dos tipos. Puede ser que la masa de aire que está estacionaria, la que está en el lugar, sea una masa de aire caliente. Esto es típico, es lo que ocurre en verano. Y entonces el frente, que es la masa de aire que viene avanzando, es un frente frío. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ese frente frío que viene avanzando va a chocar con la masa de aire que está estacionaria, que está en el lugar, que es una masa de aire caliente. Y entonces, ¿qué es lo que se produce? Un empuje que va a provocar el ascenso de esta masa de aire caliente. Es como si se clavara algo dentro de la masa de aire y obliga a ascender a la masa que está estacionada. En este caso se van a generar lluvias muy fuertes, tormentas. Da origen a nubes que se llaman cúmulos, que es lo que tienen a su izquierda, y en la foto, bueno, arriba a su derecha, son esas nubes típicas con forma de algodones. Esos son los cúmulos. Esas son nubes que están asociadas a tormentas muy fuertes, son las típicas tormentas de verano. Por otro lado, tenemos las lluvias de tipo frontal, pero en donde el frente que está estacionado, que está en el lugar, es un frente frío, ejemplo, en invierno, en época de invierno, y el frente que viene avanzando es una masa de aire caliente, es un frente cálido. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el frente frío, la masa de aire estacionada frío, el frente cálido que viene avanzando, y el frente cálido va a chocar con el frente frío, que es mucho más denso, más pesado, por lo tanto no lo va a mover, y lo que sí va a hacer es una especie de rampa. El aire caliente va a subir también, pero de forma más suave que en el caso anterior. En este caso da origen a lluvias de corta intensidad, lluvias que son más tranquilas, de menor intensidad. Y las nubes asociadas a este tipo de precipitación de lluvia son nubes estratiformes, son estratos, formadas en estratos. Son estas nubes que ustedes van a ver en la esquina inferior derecha. Esas nubes alargadas están asociadas con una atmósfera estable. Bueno, acá tienen las lluvias entonces de tipo convectivas, las de ascenso, las típicas tormentas de verano. Y yo les decía que las nubes pueden contener agua en forma líquida o en forma sólida. ¿De qué va a depender? De la altura, del desarrollo vertical que alcancen estas nubes. Estas nubes de tipo convectivas se caracterizan por tener un gran desarrollo vertical. En cambio, las otras, las que son más
están asociadas a un ambiente más estable, son alargadas. Cuando la nube es muy alta, fíjense que acá estamos hablando superior a los, ya a los 5.000 metros aproximadamente, la temperatura del aire que está alrededor es muy fría. Fíjense, estamos hablando de 20 grados bajo cero. Entonces, ¿qué les pasa a las gotas de agua que están contenidas dentro de esa nube? Que se congelan. Y entonces van a dar lugar a pequeños cristales de hielo. Esos pequeños cristales de hielo pueden llegar a ser granizo, si están en la parte superior, o pueden ser nieve, que no es tan duro como el granizo. Estas son las formas típicas de las nubes graniceras, en la que tienen en el vértice superior izquierdo. Fíjense que son nubes que tienen forma de yunque. O sea, es como que se aplanan, le cortan la punta de repente, están bien aplanadas. Esto es porque se encuentran con la otra capa de la atmósfera, la estratosfera, y entonces se produce ese techo. Bueno, esas son las típicas, si ustedes ven una nube de esas, es una típica nube granicera. Bueno, acá tenemos entonces las lluvias, el otro tipo de origen, que son las lluvias orográficas, cuyo ascenso es originado porque la masa de aire se encuentra con una barrera. Es un ascenso forzado. En este caso se pueden dar dos situaciones. Vamos a tener una zona húmeda, a barlovento, o sea, de donde viene el viento, o una zona húmeda a sotavento. O sea, acá lo que distinguimos es que una zona y otra en la montaña, de un lado y otro de la montaña, van a ser de distintas características. Tenemos zona húmeda y zona seca, o zona seca y zona húmeda, dependiendo de la altura de esta barrera topográfica. Bueno, acá está graficado, fíjense, tenemos un cerro, una montaña de 2.000 metros, en donde la masa de aire asciende, se enfría, hay condensación, pero no se llegan a formar gotas suficientemente grandes como para que haya precipitación, haya caída de agua. Entonces, esta masa de aire cargada de gotas de humedad va a pasar y puede caer encima del cerro o del otro lado. Acá está graficado, bueno, este es el caso de Catamarca y Tucumán, en donde está el parque de la Conquija. Fíjense, tenemos aire húmedo o viento húmedo que proviene del lado de Tucumán, y lo que pasa es el enfriamiento de esa masa de aire, entonces hay una gran precipitación del lado de Tucumán, mientras que del lado de Catamarca pasa un viento seco o una masa de aire que no tiene humedad. Acá tenemos el caso de lo que pasa con Chile y la Patagonia, en donde la precipitación ocurre del lado chileno. Y acá tenemos las lluvias frontales. El típico caso de lluvias frontales es Buenos Aires. En Buenos Aires el 70% de las precipitaciones son de origen frontal. Y entonces recuerden, cuando estamos en verano, si avanza un frente frío, podemos llegar a tener esas tormentas de gran intensidad. En nuestro país, en Argentina, básicamente tenemos 4 sistemas de viento, 4 entradas de aire, por así decirlo. Una del norte, otra del este, del sur y del oeste. Los principales vientos. El viento del oeste, que es el viento típico de la región cuyana, es un viento, un aire caliente y seco, porque ya descargó la humedad del otro lado de la cordillera. Desde el sur tenemos el viento pampero, que es un viento fuerte y frío, y que se da cuando está terminando el verano.
y generalmente entonces está asociado a lo que es refresca, baja la temperatura y lluvias. El viento del norte, en cambio, es un viento que es cálido y es húmedo. Y finalmente tenemos del este el viento, que esto está asociado a centros de baja presión, que es la sudestada. Estos 4 vientos son los que manejarían el clima de la región del país, Argentina. Bueno, esto otra vez ya lo vieron todo, pero ¿cómo se forman las nubes? Entonces hay ascenso, enfriamiento de la masa de aire, condensación, formación de pequeñas gotas. Esas gotas se agrupan alrededor de núcleos de condensación y luego caen por acción de la gravedad, lo que se llama precipitación. Entonces, para que exista precipitación es necesario que existan lo que se llaman núcleos de condensación. Estos núcleos de condensación, como les dije, tienen que tener una característica y es que sean higroscópicos, que permitan que las moléculas de agua se adhieran a ellos. Estos núcleos pueden tener 2 orígenes. Pueden ser de origen natural o pueden ser de origen antropogénico por acción de las actividades humanas. Origen natural, tenemos erupciones volcánicas, tormentas de tierra o arena. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. En el mar, en las costas, cuando las olas rompen contra las rocas, van a quedar partículas de sal suspendidas en esa zona. Y la sal, como saben, es muy higroscópica, o sea que atrae a las moléculas de agua. Por lo tanto, estas sales pueden convertirse en núcleos de condensación. Otro ejemplo son las erupciones volcánicas, las cenizas de las erupciones volcánicas. O la tierra, el polvo que vuela con esas tormentas que son de tierra, o el polen también puede actuar como un núcleo de condensación. Todos estos son núcleos de condensación, pero que son naturales. Otros núcleos de condensación son gases como el dimetilsulfuro, que proviene de la fotosíntesis del fitoplancton. Y finalmente tenemos núcleos de condensación que pueden ser por la actividad humana, como por ejemplo la combustión de los combustibles fósiles o la quema de carbón también. Estos núcleos de condensación tienen una característica, que en general son sulfatos o pueden ser ácidos nítricos, que cuando se combinan con el agua dan origen a ácido sulfúrico, por un lado, o ácido nítrico por otro. Esto es lo que se denomina lluvia ácida. Y como seguramente habrán escuchado, la lluvia ácida tiene efectos sobre los peces, sobre las plantas, sobre las propias estructuras. A su derecha, ustedes tienen la foto de un bosque que fue afectado por una lluvia ácida. Cuando hablamos de ácido, acá yo lo que les puse es la escala de pH. El pH es una escala que permite medir la cantidad de hidrógeno. Y está asociado, saben que el hidrógeno es una medida o está asociado con la acidez. Hablamos de pH 7 cuando es un pH neutro, que en general es la que tiene el agua, la que debería tener el agua de los ríos. Es un pH adecuado para la vida de los peces, ves el pH de la lluvia. Hablamos de un pH que se llama básico cuando es mayor a 7. Generalmente, si ustedes toman agua de la canilla de sus casas, seguramente va a tener un pH de 8 o 9. ¿Por qué? Porque en la zona de Buenos Aires tenemos una característica y que es que el agua tiene una alta presencia de carbonato. El carbonato, al contrario del hidrógeno, lo que provoca es un mayor pH, una menor acidez. Pero bueno, es una característica típica de Buenos Aires y se ve más agravado en la costa.
Si ustedes van a la costa van a ver que son aguas más duras. Duras significa que tienen mucho carbonato. Se van a dar cuenta, es muy difícil de que se forme espuma con el jabón o se puede formar ese sarro, esa costrita blanca, esos carbonatos. Y por otro lado, o sea, más bajo de 7, tenemos todo lo que es el pH ácido. Por ejemplo, el limón tiene un pH muy bajo, un pH de alrededor de 3 o 4. Y este pH ácido es perjudicial para los peces. Bueno, cuando decimos lluvia ácida, la lluvia generalmente debería tener un pH entre 6 y 7 aproximadamente, y ya estamos hablando de pH, cuando decimos lluvia ácida, de 3 o de 4. Bueno, acá tienen fotos en donde se ven los efectos de lluvia ácida en un bosque, en los peces, y en otro lado tienen simplemente algo visual, es una espuma blanca que se formó en las calles de una ciudad china. Y acá tenemos una noticia que ocurrió en Buenos Aires en el año 2007. En el 2007 hubo una denuncia de presencia de ácido sulfúrico en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue presentado por la Defensoría de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que en Buenos Aires hay una central en donde se utiliza como combustible el carbón. Entonces, bueno, esto va a desprender lo que yo les mencioné, el sulfato, que al juntarse con el agua forma el ácido sulfúrico. Y esto es una noticia que yo les traje para que analicemos, a ver cuánto hay de verdad, para que ustedes aprendan a ver las noticias y poder cuestionarlas ya con conocimientos técnicos. En este caso, lo que pasaba creo que era una localidad de Mendoza, en donde los vecinos estaban manifestando, hicieron cortes de ruta, muchas movilizaciones, porque decían que había aviones que rompían las tormentas y que por eso provocaba que hubiera falta de agua, falta de lluvias en esa zona. Estos aviones en realidad se usan en lo que es la actividad agrícola principalmente. En Mendoza se utiliza mucho por el tema del granizo, es para evitar el granizo. ¿Y en qué consiste básicamente la técnica? La técnica consiste en que hay aviones o se puede lanzar también desde el suelo, pero el objetivo es que siembren, en realidad dicen siembra de nubes, pero lo que siembran son núcleos de condensación. Estos núcleos de condensación, en general, el que se utiliza es ioduro de plata. ¿Y qué es lo que van a hacer? Se ponen muchos núcleos de condensación. Entonces, las pequeñas gotitas de agua que están en la atmósfera, cerca del suelo, se van a unir en esos núcleos de condensación, van a formar las gotas grandes y precipita. Si no pasara esto, si el vapor que está en la parte más cercana al suelo no encuentra núcleos de condensación, ¿qué va a pasar con ese vapor de agua? En realidad esas pequeñas gotitas de agua. Esas pequeñas gotitas de agua van a ir subiendo, van a seguir subiendo hasta que encuentren núcleos de condensación en donde puedan unirse y entonces precipiten. Si el ascenso es mucho, o sea, se ascienden a mucha altura, ustedes vieron que la temperatura a más altura es muy baja y se pueden formar hielo, se puede formar granizo. Entonces, con esto lo que se evita o lo que se intenta evitar es que la masa de aire ascienda porque no encuentra núcleos abajo. Por eso se siembran núcleos de condensación. Más allá del cuestionamiento, si esto está bien o tiene algún impacto ambiental, lo que quiero es simplemente que vean esta noticia. Entonces, acá había vecinos que protestaban porque decían que
esta siembra de nubes, como se suele llamar, provocaba que no hubiera lluvias en el lugar. Y en realidad el efecto debería ser todo lo contrario. Lo que sí evitarían serían el granizo, pero no la lluvia. Bueno, esta es una técnica que en el 2021 se empezó a usar en algunos países de Emiratos Árabes, en Dubái, y todavía no hay estudios que permitan ver cuál realmente es la efectividad de esta técnica para generar una lluvia artificial. Pero esto no es un método nuevo, esto de la siembra de núcleos de condensación, que se suele llamar siembra de nubes, sino que ya China en 1960 ya había empezado a hacer esta siembra de núcleos de condensación. Este mapa es simplemente para que vean eh, que la lluvia es muy variable. Las precipitaciones son muy variables, tanto en su distribución geográfica. Fíjense que acá tenemos colores amarillos, que es menos de 200 milímetros por año. Fíjense toda la zona patagónica, la región de Chile, en esta zona, el norte de África. Zonas verdes oscuras que indican que tienen más de 3.000 milímetros por año. Acá tenemos el caso de Argentina directamente. Este es un mapa de isoietas que van a unir puntos de igual precipitación. Fíjense si podemos distinguir una zona húmeda por encima de las isoietas de 1.000 milímetros anuales, que sería lo de color azul o celeste muy fuerte, una zona con precipitaciones medias, y una zona que se considera ya árida o semiárida, por debajo de 500 milímetros, que esta sería toda una parte de la zona de Cuyo y Patagonia. Pero también, así como existe variabilidad desde el punto de vista geográfico, también hay una variabilidad en cuanto al tiempo. Acá tenemos, esto es para el mismo año, las precipitaciones. En azul están las mayores precipitaciones, en rojo las menores precipitaciones. Fíjense, para una misma zona, de octubre a marzo, por ejemplo, no sé, tomemos Salta, Jujuy, en el norte de la Argentina, de octubre a marzo, fíjense que tiene un color bastante celeste azul, mientras que en abril a septiembre tenemos un color rojo, es decir, que la precipitación es variable, tanto en el espacio como en el tiempo. Bien, ahora, veamos lo que se llama régimen de precipitación. El régimen de precipitación está referido al momento en el que se concentran las precipitaciones. Recuerden que precipitaciones pueden ser lluvias líquidas o pueden ser sólidas, granizo o nieve. Y podemos distinguir tres tipos de régimen. Podemos distinguir el régimen monzónico típico de el NOA, el noroeste argentino, Salta, Jujuy y Tucumán, que ya les dije que se da, o sea, las lluvias se concentran en verano. El 80% de las lluvias se registran en verano, básicamente de enero a febrero. ¿Y por qué se da? Porque en esa época hay un centro de baja presión que se ubica justo en una zona muy cercana a Tucumán. Después tenemos el régimen isohidro, ejemplo, lo que es Ciudad de Buenos Aires, o parte de la región pampeana, parte también de la región patagónica, en donde se da un régimen bastante estable a lo largo del año. Y finalmente tenemos el régimen mediterráneo, en donde el 60% de la precipitación se registra en el semestre frío. Esto es típico de zonas en donde hay nieve, por ejemplo, Bariloche.
Bueno, acá tenemos un hietograma. Hietograma es un gráfico que muestra la evolución de las precipitaciones en función del tiempo. En general, las precipitaciones las vamos a expresar en milímetros. Acá tenemos el gráfico de los toldos en la provincia de Salta, de 1972 a 1989, y fíjense cómo las mayores precipitaciones, expresadas en milímetros, precipitaciones están en el eje y los meses están en el eje X. Las mayores precipitaciones se dan justamente en los meses cálidos. Una recomendación, cuando ustedes tengan que hacer el trabajo de la cuenca, por ahí tienen la suerte de encontrar datos de precipitación de muchos años. Por ahí los encuentran de 1940. En ese caso, lo recomendable es que ustedes utilicen datos a partir de 1970. ¿Por qué? Porque naturalmente en 1970 en nuestro país se produce un quiebre en la tendencia. Es como que ingresamos en una zona más húmeda. Entonces, preferiblemente tomen siempre datos a partir de 1970. ¿Por qué les dije si tienen la suerte de encontrar datos de lluvia? En Argentina teníamos una base de datos de lluvias enorme, muy grande, y de muchos lugares. ¿Por qué? Porque las estaciones de trenes eran las encargadas de tomar o de medir las lluvias. ¿Qué pasó en 1990, durante la presidencia de Menem? Se cerraron muchísimos trenes. O sea, muchísimas estaciones desaparecieron directamente. Como consecuencia de esto, hubo pueblos que desaparecieron, se dejaron de tomar mediciones. Bueno, y si ustedes se meten en, en la historia, van a poder ver todo lo que ocurrió. Pero bueno, ya que hasta 1990 hay muchos datos y a partir de ahí ya no tenemos muchos datos sobre lluvias. ¿Cuáles son los institutos que están encargados de tomar estos datos y de permitir el acceso al público? El INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, y hay estaciones que son provinciales. Yo les voy a pasar una lista de estaciones que son online. Bueno, en la facultad tenemos una. La Cátedra de Climatología tiene una estación meteorológica en donde ustedes pueden acceder libremente a los datos. Creo que los datos que les van a dar son lluvias y creo que también les da evapotranspiración. Pero yo les voy a pasar una lista de estaciones que son online y que tienen acceso libre a los datos. Ejemplo de régimen mediterráneo, en donde las precipitaciones se concentran en invierno, es por la nieve, porque hay nieve. Isoira, la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo es que se mide la precipitación? ¿O cómo se cuentan estos milímetros que luego se grafican en un gráfico? Estos milímetros de precipitación se miden con una estación meteorológica, como yo les dije, en el caso de la Facultad de Agronomía, que tenemos la estación meteorológica. Esto es lo último, es lo más avanzado, pero también existen aún en otras estaciones meteorológicas, la pueden ver en Villa Ortúzar, elementos que se llaman pluviómetros. Estos pluviómetros lo que hacen, en realidad son recipientes que colectan el agua. Si ustedes tienen que hacer alguna medición en algún lugar, pueden tomar alguna botella, le cortan el pico y la ubican en un lugar adecuado. Y luego esa cantidad de agua que se recolectó la pueden pasar a milímetros. Y otro instrumento que tenemos un poquito más avanzado que el pluviómetro tiene que ir una persona y mirar y anotar diariamente.
En cambio, en el pluviógrafo lo que hace es graficar. O sea, el recipiente recibe el agua y va a ir graficando la evolución. Cuando se llena, se vacía automáticamente y vuelve a registrar la medición. Este es un pluviómetro que lo grafica y acá estos son pluviómetros. Fíjense que deben estar colocados, se colocan aproximadamente a 1,5 metros. Deben estar en un lugar despejado, no lo van a colocar abajo, como me pasó ver, abajo de un árbol. Y deben estar nivelados. Acá tienen un ejemplo. A la izquierda tienen un pluviómetro que está bien nivelado y a su derecha fíjense cómo está torcido. Bueno, acá tienen la forma de hacer la medición para pasar en milímetros, cuando utilizan algún recipiente, como yo les dije, la botella. Y acá tienen a su derecha en realidad en los dos, pero a su derecha lo que pueden ver es la banda. Acá tienen el pluviógrafo. Este instrumento es el que hace el gráfico. Y esta es la banda la banda de papel sobre la que grafica. Y este es el resultado. Esto es una banda de pluviógrafo. Fíjense que le va a decir en el eje X las horas y en el eje Y tienen la cantidad de milímetros. Bueno, acá se las había agregado, no me acordaba. Acá están las estaciones meteorológicas que son online. Ustedes pueden entrar y tienen datos de precipitación, creo, de humedad, de heliofanía. Heliofanía es el brillo solar, y evapotranspiración. Este es un ejemplo. Esta es una estación meteorológica que está en Tucumán. Los puntitos rojos son varias estaciones meteorológicas que están en Tucumán. Los puntitos rojos indican dónde están esas estaciones. Otro instrumento, otra herramienta que se puede utilizar para medir o estimar, mejor dicho, no medir, para estimar la precipitación son los radares. El INTA tiene varios radares, principalmente están ubicados en la región pampeana, zona de interés agrícola por el cultivo de granos. Fíjense, acá hay un radar en Anguil en donde les está marcando la precipitación acumulada en las últimas 24 horas. Acá tienen otros radares. Por imágenes satelitales también se puede estimar la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera. Está muy relacionado con la temperatura. Acá tienen una página que es Ogimet, www.ogimet.com, que lo que hace esta página, que es de libre acceso, es un pronóstico en base a modelos. Hace una simulación y ustedes pueden saber las lluvias pronosticadas durante 7 días. Y este es el mapa típico. Esto fue para el 1 de abril de 2019, pero fíjense, acá estaba marcando probabilidad de lluvias de aproximadamente 30 milímetros a 50 milímetros, en la zona que se ve violeta, azul, y ahí justamente hay un centro de baja presión. Después, nada de lluvia en los otros lados. Ahí en Buenos Aires hay un centro de alta presión. Esto es, otra imagen del 2 de abril. El 3, esto para que vean simplemente cómo se va modificando. Y estos son datos pluviométricos. Acá tenemos una serie de años, de 1951 a 1960, y tenemos las lluvias en milímetros, de enero, febrero, marzo, hasta diciembre.
Al final, en la columna final, está la sumatoria de todos los meses, o sea que eso sería la precipitación anual. Para que tengan una idea, en Buenos Aires aproximadamente tenemos una lluvia, una precipitación anual en la ciudad de Buenos Aires de 900 a 1000 milímetros. Bueno, estos son datos que permiten analizar la precipitación y que tienen que ver con el cálculo de la media o el cálculo de la desviación estándar, cuánto se desvían los datos del valor medio. Esto yo creo que ustedes lo vieron en estadística, es simplemente para que sepan cómo o refresquen cómo es posible analizar los datos, pero bueno, esto tampoco no es un tema que va a entrar en el parcial. Tienen también el coeficiente de variabilidad, que también está asociado a cuánto varían los datos con respecto al valor medio. Y acá hay ejemplos nada más de estaciones meteorológicas, por ejemplo, de la cuenca del Atuel. Fíjense que ustedes van a tener la cuenca y van a tener por ahí varias estaciones pluviométricas distribuidas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para obtener un valor representativo para toda la cuenca? ¿Qué es lo que van a tener que hacer en su trabajo? En su trabajo ustedes van a encontrar la cuenca y por ahí encuentran varios datos de precipitaciones o datos de varias estaciones meteorológicas. Existen básicamente tres medios o tres formas, tres métodos para calcular la precipitación media de la cuenca. Uno es el promedio o la media aritmética, es la más común, en donde lo que hacemos es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. Es el método más sencillo, más rápido, pero nos daría un buen resultado si las estaciones estuvieran distribuidas en forma homogénea y si tuvieran valores similares. Polígonos de Thyssen. Los polígonos de Thyssen también son un promedio, pero el promedio es ponderado por una superficie de influencia. Hay una superficie de influencia para cada estación meteorológica. O sea que es un promedio ponderado. Y finalmente tenemos el método más exacto, que es el método de las isoietas. Yo les mostré el gráfico de isoietas de la Argentina. Ustedes a partir de eso, si superponen esas isoietas a sus cuencas, podrían hacer el cálculo de la precipitación media por isoieta, si no contaran con estaciones meteorológicas. Vamos al método de la media aritmética, entonces es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. Ahí nomás. Polígonos de Thyssen. ¿En qué consiste? Con los polígonos de Thyssen, yo voy a construir polígonos. Polígonos que van a ser construidos alrededor de cada estación meteorológica. A ver si se ve mejor. Vamos a ver este caso. Este caso es una cuenca en donde, fíjense, tenemos tres estaciones meteorológicas. Son los puntitos negros. Bueno, ¿qué tengo que hacer con las estaciones meteorológicas que están cercanas? Las tengo que unir en forma de triángulo. O sea, tengo que unir de a tres puntos. De ese triángulo que se forma, fíjense que acá se formó un triángulo. A cada lado de ese triángulo yo voy a medir el punto intermedio, el punto medio. O sea, si la línea mide 10 centímetros, a los 5 centímetros, ahí está el punto intermedio. Eso en cada uno de los lados. Segundo paso, voy a extender esa línea desde ese punto que se llama bisectriz, ese punto medio, voy a extenderlo hacia el centro o en forma perpendicular
a los lados, acuérdense a 90 grados, y van a confluir, van a converger todas las líneas en el centro. Va a existir una intersección, que acá se daría en el punto, acá un poco desplazado al medio del triángulo. Y a partir de ese punto, esa intersección que yo encontré, voy a trazar, voy a extender las bisectrices, en punto medio de cada lado, hacia los límites de la cuenca. Y fíjense que en este caso me van a quedar conformados 3 polígonos. Un color blanco, un color gris más fuerte y un color gris más claro. Bueno, el blanco va a ser el área de influencia de la estación meteorológica que quedó en el medio. Mientras que el gris fuerte es de esta otra estación meteorológica que dice Chávez, y la gris más claro es de la estación meteorológica de Tres Arroyos. Es decir, que el polígono de Thyssen básicamente se basa en hacer un promedio, pero ponderado o corregido por la distribución que tienen las estaciones meteorológicas. Es un método que es más preciso que la media aritmética, pero tiene la desventaja de que no está considerando diferencias topográficas. Es decir, que por diferencias topográficas, es decir, si yo tengo una estación en una posición más elevada que en otra, es muy probable que tenga una mayor cantidad de lluvias. Y bueno, en este caso no está contemplado el relieve. Lo toma solamente a nivel plano. Entonces, si estoy en una zona montañosa, una zona de montaña, en una cuenca de montaña, este método no sería el más acertado. Y el método de la media aritmética lo podría utilizar si tuvieras varias estaciones meteorológicas, lo cual no suele darse. Entonces, lo más correcto sería usar el método de las isoguetas. Ahora, una vez que tienen determinados los polígonos, ¿cómo hago para calcular la precipitación media ponderada por la superficie? Tendría que medir cada una de las áreas de estos polígonos y hacer la suma, vamos atrás, hacer la sumatoria de la precipitación que está encerrada dentro de ese polígono por la superficie de influencia. Sumar en este caso sería precipitación de el polígono blanco por el área del polígono blanco, más precipitación del polígono gris fuerte por precipitación del polígono gris fuerte, más precipitación del polígono gris claro por área del polígono gris claro, y toda esa sumatoria la voy a dividir por la superficie total, que va a estar dada por superficie del polígono blanco más superficie del polígono gris fuerte más superficie del polígono gris claro. Bueno, y finalmente tenemos entonces el método, acá tienen un ejemplo de polígono de Thyssen sobre una cuenca. Cuando tienen varias estaciones es un poco más complicado, más engorroso, porque van a trazar varios polígonos. Recuerden que siempre van a tratar de unir los puntos más, las estaciones más cercanas con triángulos. Los polígonos de Thyssen también se pueden hacer con QGIS. Yo no lo hice, pero sé que se pueden hacer. Y finalmente tenemos el método de las isoguetas. Este método, en donde las isoguetas ya van a estar dadas, porque recuerden, acá volvemos al mapita estas isoguetas ya están determinadas hay para distintos periodos. Hubo un corrimiento, el que yo les mencionaba, de 1970 hasta la actualidad, hay un corrimiento de las isoguetas hacia la región oeste. Pero, ¿cómo se hace el cálculo?
Fíjense que las isoyetas van a determinar áreas, o sea, si hacemos la cuenca, graficamos, la superponemos a las isoyetas, nos van a quedar áreas encerradas entre las isoyetas. Fíjense que acá tenemos precipitación 1 y esta precipitación 1 limita al área que corresponde a S1. El área 2, marcada como S2, está entre las isoyetas P1 y P2. El área 3 está entre las isoyetas 2 y 3. ¿Cómo hago el cálculo de la precipitación media en este caso? Tengo que medir las superficies que quedan encerradas entre las isoyetas y multiplicarlas por la precipitación. Por ejemplo, tenemos que la precipitación, la sección 1, fíjense, tenemos una sola precipitación que la representa, que es P1. Entonces, tengo que hacer S1 por P1 más S2. ¿Pero qué pasa con S2? S2 tiene dos precipitaciones que la representan. Tiene P1 en uno de los lados y P2 en el otro. ¿Cómo hago para obtener un solo valor de precipitación? Lo divido, tomo un promedio, o sea, es P1 más P2. Y ese valor lo multiplico por S2. Fíjense, S2 por P1 más P2 dividido S2, más S3 por P2 más P3 dividido S2, y así sucesivamente. Y toda esa sumatoria la divido por la superficie total de la cuenca. Acá tienen el gráfico de isoyetas para la misma cuenca en la que se hizo el cálculo de los polígonos de Thyssen, que es la cuenca del arroyo Claromeco. Bueno, en este caso, en este trabajo, se hizo la estimación de la precipitación media de la cuenca de este arroyo por los tres métodos: por la media aritmética, por polígonos de Thyssen y por el método de las isoyetas. Y los resultados, bueno, acá se ve, bueno, acá tienen Thyssen y isoyetas, nada más está comparado. Con polígonos de Thyssen, el resultado fue de 886 milímetros por año, mientras que el método de las isoyetas está dando un valor de 872 milímetros por año. Fíjense que son valores muy parecidos. Esto es lógico o normal. ¿Por qué? Porque Claromeco, si vemos la ubicación que tiene, corresponde a una zona de la región pampeana. Es una zona en donde el relieve no es tan importante, es una zona más bien llana. Entonces, este método tiene buena utilidad, es bastante útil. Bueno, ahora pasamos entonces, para ir terminando, a lo que son las curvas características de las precipitaciones. Y podemos hablar básicamente de 4 tipos o 4 curvas. Una es la curva que se llama curva masa. La curva masa es la precipitación acumulada. Puede ser acumulada durante una tormenta. Es lo más común, no acumulada durante meses. El uso más común de esta curva masa es para describir tormentas. Bueno, acá tienen en el eje Y tienen los milímetros, mientras que en el eje X tienen las horas. Y fíjense, lo que se va haciendo es acumulando. Entonces, al final, ustedes saben que la tormenta empezó a las 10 y terminó a las 10:50, y el total de lluvia caída fue creo que es 60 milímetros. Esa es la utilidad. Esto es para una tormenta de la ciudad de Buenos Aires. Una tormenta de 60 milímetros es bastante importante. A ver, una lluvia normal, una lluvia media, una lluvia que no tendría problemas de encharcamiento, o sea que no es de gran volumen, es una lluvia de alrededor de 30 milímetros, sería una lluvia típica normal.
Después tenemos otra curva, o en general se suelen representar como barras, pero también se puede representar como líneas, que es el hietograma. El hietograma o yetograma lo que muestra es la evolución, hietos viene de lluvia, de la lluvia en milímetros en función del tiempo. Este tiempo puede estar expresado en minutos, en horas, en meses, en años, a diferencia del caso anterior que generalmente se expresaba en horas. Y acá tenemos, por ejemplo, el hietograma para la ciudad de San Pedro para los años 1965 a 2006. Este gráfico les permite dar una idea de cuál es el régimen de precipitación en este caso. Fíjense que la precipitación se encuentra distribuida homogéneamente. Si bien hay una menor precipitación durante los meses de invierno, no se observa una preponderancia de algún semestre o trimestre. La otra curva muy importante también está asociada a las tormentas. Estas curvas que se utilizan para analizar tormentas están ligadas o se usan para ver los riesgos de inundaciones. Yo les dije que las mayores problemáticas asociadas al agua son, por un lado, contaminación, por otro, inundaciones. Las inundaciones constituyen un gran problema, y más en esta época en donde vimos que el cambio climático, estamos viendo que el cambio climático lo que hace es acelerar el ciclo hidrológico y aumenta la intensidad de los eventos extremos, tanto sequías como inundaciones. Por otro lado, tenemos las sequías y por otro lado también la sobreexplotación. Bueno, la intensidad se refiere a la cantidad de lluvia expresada en milímetros sobre las horas, lo que duró ese periodo o esa tormenta. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, antes del ejemplo, acá tenemos, cuando la intensidad es menor a 2 milímetros, siempre intensidad está asociada a una hora. Entonces yo directamente digo, tiene una intensidad de 5 milímetros y ya sé que son 5 milímetros en una hora. Fuerte es entre 15 y 30 milímetros, que es lo que yo les decía. Una lluvia de 30 milímetros en general es fuerte, pero seguramente no va a ser un problema. Muy fuerte ya estamos hablando de 30 a 60 milímetros y torrencial estamos hablando de 60 milímetros. Hace unos años, cuando se inundó, hubo una inundación muy grande en la ciudad de La Plata. Yo no recuerdo bien el valor, pero creo que la intensidad de esa lluvia fue superior a los 100 milímetros. No sé si no era mayor a 150 milímetros. O sea, eh, no había sistema de drenaje ni suelo capaz de infiltrar o drenar esa cantidad de agua. O sea, intensidad está asociado a cantidad de agua en función del tiempo. Cuanto mayor sea la intensidad, mayor va a ser la probabilidad de escorrentía, de que escurra. ¿Por qué? Porque va a haber menos infiltración. Y acá abajo, lo que les puse para que comparen es la capacidad de infiltración en azul que tienen los suelos. Fíjense que un suelo con muy buena infiltración, un suelo de textura arenosa, o sea, con mucha cantidad de arena, son suelos típicos de hay zonas de Corrientes, zonas de Mendoza, tienen una infiltración de 60 milímetros hora. Es decir, que podrían tolerar bien lluvias. Tolerar bien significa que sin escurrir, o sea que infiltran. Lluvias de intensidades de 60 milímetros hora. En cambio, en la facultad hicimos un ensayo de infiltración en donde la infiltración nos dio que tenía un valor
de 1 milímetro hora. O sea, acá entraría dentro de lo que es suelo arcilloso y compacto. Esto es así porque la facultad tiene gran parte de terreno relleno. Entonces imagínense lo que pasa ahí si cae una lluvia con una intensidad de 60 milímetros. Bueno, tal es así que en la facultad tuvieron que hacer sistemas de drenaje de lluvia, de pluvial. Pusieron tubos debajo de la tierra para que capten el agua de lluvia y evitar los escurrimientos e inundaciones. Y finalmente hay unas curvas, yo se las voy a mencionar para que sepan, pero estas curvas se utilizan para lo que es diseño, para ingeniería civil, por ejemplo. Si tengo que construir un puente, si tengo que construir obras de drenaje, y lo que asocian es la intensidad con la duración de la lluvia y con las frecuencias. Generalmente se denominan curvas IDF. En general hay varias curvas hechas para distintas partes del mundo. En Argentina tenemos muy pocas curvas IDF y para la construcción de estas curvas se utilizan datos de varias tormentas. En general tendríamos que tener más de 10 años de datos. Hay casos en que están tomados 50 años de datos. ¿Y qué es lo que se hace? Además tendremos que tener el registro de esas tormentas en intervalos. Es decir, poder decir en los 10 minutos más intensos cuál fue la cantidad de lluvia caída. En los siguientes, cuánto. Y así sucesivamente. Luego, todos esos datos, independientemente del año, se van a ir ordenando por intensidad. La de mayor intensidad a menor intensidad. Para los distintos intervalos, ya también se independizan los intervalos, ya se empiezan a mezclar. O sea, la idea es como obtener em, el modelo de tormenta con una mayor intensidad. Y a esa se le asigna una determinada probabilidad o frecuencia. Esto es de estadística. Y estas son las curvas IDF. ¿Y cómo se interpretan? Acá tenemos que vamos a ver el punto, este rombito, que creo que es el de 100, me parece. A ver. No, al revés. Este, eh, este de 100 es esta línea. La segunda línea, o vamos a tomar la extremo para evitar confusiones. La de 200, que es la línea que no tiene marcadores. Es la de arriba de todo. Entonces, esta línea que tiene un T de 200 años, ¿qué significa de 200 años? Significa que la probabilidad de ocurrencia es cada 200 años. Y es decir que tenemos una probabilidad de 200 años, de que una vez en 200 años ocurra una lluvia de una intensidad de 300 milímetros y cuya duración sea 10 minutos. ¿Para qué sirve este tiempo de recurrencia en ingeniería? Cuando se construye una obra como un puente, una obra de la que van o murallas de contención, como por ejemplo se hicieron en la Costanera, em, en las cuales puede haber riesgo de vida si no está bien construida, debemos tomar tiempos de recurrencia grandes, altos, es decir, que son lluvias muy poco probables. O sea, por ahí se repiten o ocurren una vez cada 200. En realidad para puentes se utilizan cada 500 años. Esto nos va a permitir que nuestra obra es probable que no dé abasto, que no alcance, no sea suficiente para contener lluvias que se pueden producir una vez en 500 años. Son obras mucho más grandes y más costosas. En cambio, cuando voy a obras como el drenaje de la ciudad de Buenos Aires, que son obras
que está bien, bueno, están asociadas al riesgo de inundación. Pero en este caso no se utilizan tiempos de recurrencia tan grandes. Por ahí se toman 4 o 5 años. O sea que son cada 4 o 5 años la capacidad de estas estructuras de drenaje van a ser superadas. Y este es uno de los grandes problemas que se estaba dando en la ciudad de Buenos Aires. Por eso había cada vez inundaciones más en forma más seguida. Pero bueno, ese es el tiempo de recurrencia y las curvas IDF se utilizan para la ingeniería. Acá tienen otro ejemplo. Esto es para la zona de Azul, la ciudad de Azul, si alguno elige la cuenca del Azul, tiene problemas muy graves, o tenía, hasta que se construyó la presa, problemas de inundación. Estas obras que son presas, que en realidad lo que hacen es contener el agua antes de que alcance, por ejemplo, la ciudad azul, son obras que lo que van a hacer es permitir regular el caudal, el flujo de agua del río o arroyo. Bueno, y acá tienen, para los que les interesa profundizar en el tema de precipitaciones, un atlas de clima Argentina, que es interesante. Bueno, entonces, con estos datos o con esta clase, ustedes ya lo que podrían hacer es caracterizar a su cuenca desde el punto de vista, por lo menos, de las precipitaciones. Podrían decir si las lluvias tienen un régimen monzónico, ixohídro, mediterráneo. Podrían calcular la precipitación media de la cuenca. Y bueno, ahí les dejo entonces todos los datos de las estaciones meteorológicas online para que puedan bajar los datos. Free audio post-production by alphonic.com.